Muy buenas noches. Hablaremos de los eximentes de responsabilidad con mis compañeros John Huérfano, Joan Toar y mi persona Paula Vergara. ¿Qué es o qué son? Se entiende que se exime de responsabilidad por caso fortuito el hecho de la víctima, la fuerza mayor y el hecho de un tercero por quien no deba responder. A continuación explicaremos uno a uno. La fuerza mayor se define como acontecimiento cognoscible, imprevisible, que no deriva de la actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de fuera y cuyo efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que racionalmente eran de esperar en el artículo primero de la Ley 95 de 1890 que subroga el artículo 64 del Código Civil. Como siguiente, el caso fortuito. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquel, sin exigir la absoluta imprevisibilidad de su ocurrencia, pues requiere que no se haya previsto en el caso concreto. Como ejemplo, el estallido de una llanta de un automotor, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad, entre otros. Puede ser desconocido, permanecer oculto, de tal manera que no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño. Continuamos con el hecho del tercero. El causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad. No son terceros las personas a quienes, además del demandado, jurídicamente solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder, es decir, no vinculado como con el sujeto contractual al que se le dirige la acción resarcitoria. De acuerdo pues con el Consejo de Estado, el hecho de un tercero exonera de responsabilidad a la administración en el derecho administrativo colombiano siempre y cuando se demuestre que dicho tercero es completamente ajeno al servicio y que su actuación no vincula de ninguna manera a este último, produciéndose claramente la ruptura del nexo causal. La jurisprudencia contenciosa ha considerado que para que se presente la figura del tercero como causal de exoneración de responsabilidad es necesario que confluyan los siguientes elementos. El primero debe ser un hecho único, exclusivo y determinante del daño producido. El segundo debe ser un hecho producido por circunstancias imprevisibles e irresistibles. Por todo lo anterior, se puede afirmar que los presupuestos para que se configure el hecho del tercero son los siguientes: que el hecho del tercero sea la causa única del daño, que el tercero se encuentre debidamente individualizado e identificado, que no tenga ningún vínculo de dependencia o relación con el causante, y que sea impredecible e irresistible para el causante del daño. Seguimos con el hecho de la víctima. Esta figura exonerativa parte de la siguiente lógica: quien ha concurrido con su comportamiento por acción o por omisión, con culpa o sin ella, a la producción o agraviamiento del daño sufrido, debe asumir las consecuencias de su actuar. Es importante recalcar que en la jurisprudencia colombiana, la culpa de la víctima solo puede alegarse como un eximente de responsabilidad cuando ha sido exclusiva. En los casos en los cuales la culpa de la víctima es causada concurrente con la actuación de la administración, solo opera una atenuación a la responsabilidad del ente público. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, podemos afirmar que cuando se estudia el derecho de la víctima, el juez debe examinar una serie de elementos, los cuales permiten tipificar el hecho de la víctima como una verdadera causal de exoneración. Dichos elementos son: una relación causal entre el hecho de la víctima y el daño. Si la víctima no contribuye en alguna forma a la producción del evento perjudicial, su conducta no puede tener repercusiones en el campo de la responsabilidad. El hecho de la víctima debe ser extraño y no imputable al ofensor, y el hecho de la víctima debe ser ilícito y culpable. De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que el hecho ilícito
y culpable de la víctima debe cumplir con los elementos que se mencionan anteriormente como necesarios para configurar el delito o cuasi delito. Por tanto, el hecho de la víctima debe reunir las siguientes características: ilícito, culpable, que haya causado el daño. Bien, continuando, expondremos un caso con el cual buscamos reflejar un eximente de responsabilidad, como es la fuerza mayor. El caso concreto es el siguiente: la empresa Multicartón SAS, la cual es una empresa líder en el mercado de fabricación de particiones y cajas de cartón, tiene un contrato de suministro con Peldar S.A., compañía fabricadora de accesorios en vidrio. Como objeto de este contrato se tenía que realizar la entrega de 2 millones de particiones, las cuales serían entregadas en un lapso de 3 meses, y que la entrega de esta se realizaría de la siguiente manera: 2 entregas por 650.000 piezas y una entrega por 700.000 piezas. Las dos primeras entregas se realizaron con normalidad. Sin embargo, la tercera entrega no se pudo realizar, ya que el camión que transportaba la mercancía quedó enterrado por un desplazamiento de tierra que ocurrió en la vía La Dorada, Bogotá, y que tanto la mercancía como el vehículo quedaron totalmente destruidos. Ahora bien, el representante legal de Peldar S.A. decide demandar a Multicartón SAS por el incumplimiento contractual. Sin embargo, durante el desarrollo de la audiencia, se logró demostrar que el eximente de responsabilidad de Multicartón SAS, ya que el incumplimiento se obedece a un caso de fuerza mayor, y esto de acuerdo con lo consagrado en el artículo 64 del Código Civil, el cual reza lo siguiente: se llama fuerza mayor o caso fortuito imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. A causa de que se logró demostrar estos hechos durante el desarrollo del proceso de las audiencias, es que el juez no dio lugar a una indemnización por el incumplimiento contractual, ya que, como bien se demostró, el hecho propiamente obedeció a un acto de fuerza mayor, ya que el objeto contractual se estaba respetando y se trataba de cumplir. Sin embargo, no se logró cumplir por un hecho ajeno a la relación contractual.